Hola a todos, bienvenidos a más un episodio de Panorama, una iniciativa de Comiban USA. Recién cambiamos el nombre de Comina para Comiban USA y a través de Panorama queremos compartir recursos, información, de alguna manera servir a la Iglesia Latina, sea en los Estados Unidos, en diferentes partes de América Latina. Y para que eso suceda, siempre invitamos gente que tiene experiencia, que nos puede ayudar a entender mejor qué Dios está haciendo, qué quiere hacer, qué va a hacer. Y tenemos el honor el día de hoy tener con nosotros a Daniel Díaz. Daniel tiene muchos roles, muchas gorras, o sea, hace años que está sirviendo en el movimiento misionero, es miembro de la junta directiva de Comiban USA, aparte de varias otras cosas que él hace, pero no hay nadie mejor que el propio Daniel que se presente, hable un poco de su familia, de lo que hace, de las diferentes actividades que ejerce en el ministerio. Antes de empezar con la entrevista, Daniel, cuéntanos un poco de ti, quién eres y qué haces. Gracias, Julio. Un privilegio también para compartir esto a toda una audiencia amplia, virtual, que verá esto en diferentes momentos. Así que para mí es un honor, un privilegio poder estar dialogando acerca de estos temas tan importantes ligados a la misión de Dios y cómo Dios a lo largo de mi historia, de nuestra historia, como familia también junto a mi esposa Mari, nuestra hija Micaela, nos ha permitido gradualmente irnos involucrando de una manera full time en todos estos procesos, tiempo completo en todos estos procesos. Venimos de Córdoba, Argentina. Córdoba es como la segunda ciudad dentro de Argentina. Y estando en Córdoba, en una época en que nosotros estábamos comenzando junto a otros líderes una iglesia, la iglesia Renacer, Dios nos desafió a ver en el contexto amplio de este continente que también nosotros podíamos ser parte de esa misión global de Dios. Estoy hablando del año 89, ¿no? Algunos capaz que escuchen esto no habían nacido en esa época, pero desde allí Dios nos marca, desde allí nos empezamos a involucrar gradualmente y solamente para definir como capítulos en este proceso, capaz que el primer gran capítulo lo desarrollamos a través de la Iglesia Renacer, donde en un proyecto capaz de 10 años, del 95 al 2005, logramos hacer casi inocentemente la misión de Dios enviando cerca de 30 misioneros. Esto ya nos marcó la cancha, nos marcó la dinámica, esto parecía increíble que lo hubiéramos logrado, pero luego nosotros como pastores, un equipo de 4 pastores que había en la Iglesia Renacer, también entendimos y fuimos descubriendo que posiblemente a nosotros los pastores Dios nos llevaría al campo misionero. Fue así que a partir del 2006, juntamente con Miki, mi hija y Mari, nos trasladamos a Estados Unidos, a Orlando, para sumarnos a lo que entendíamos era la expresión justamente del Comibán continental, lo que en este momento o en ese momento se llamaba Comina, la Cooperación Misionera de los Hispanos de Norteamérica. Y de esa época tenemos 2 o 3 capítulos para desarrollar luego aquí en Estados Unidos, pero con esta visión de poder concientizar a la iglesia latina, hispana aquí en Estados Unidos, de nuestro trascendental rol siendo partes de ese plan global de Dios. Cuando fui chico siempre pensé que Dios me iba a usar de alguna manera ministerialmente, aunque también tengo que decirles que tengo una beta más emprendedora de alguna manera, porque siempre he estado ligado a algunos intentos de negocios o microemprendimientos en Argentina que combinaban ambos mundos. Me gustaba la ciencia, me gustaba la ingeniería, estudié también algo de eso, pero luego como en el marco que me tocó actuar, nos vimos tan involucrados ministerialmente, eso quedó como en un segundo o tercer plano. También incursioné en el periodismo, imagínense, pero ¿por qué? Por aceptar los retos que nuestra propia denominación nos daba. En algún momento me pidieron que armara la editorial de nuestra organización. Entonces yo más bien soy como un manager que junto gente y armo el sistema y luego producimos las cosas. Así que en ese ámbito también editorial hemos incursionado y en otras aventuras que ya después les voy contando porque hemos tenido a lo largo de estas décadas un sinnúmero de actividades, pero siempre vinculando
esos recursos que están ligados a la tecnología, a la administración, a los negocios, con la faz ministerial y luego con todo este gran enfoque misionero que nos trajo aquí a Estados Unidos. Así que tal vez esto podría ser una breve síntesis de lo que estamos haciendo. Mari, por supuesto, se involucró activamente ya cuando salimos al campo misionero. Primero, ella también tiene toda una gran faceta profesional ligada a la medicina, como técnica en ecografías del corazón. Ahí estaba también todo su mayor desempeño profesionalmente hablando. Luego a nivel de la iglesia también ella asumió el liderazgo a nivel de lo que nosotros llamamos el liderazgo de la mujer y de la enseñanza de los niños en este concepto de renacer. Y luego siempre empezó a incursionar en los temas de la oración, de la intercesión por las naciones. Y ya estando de este lado en Estados Unidos, ha tenido ya un desempeño bien notorio al coordinar la red de intercesión de Comiván a nivel continental hasta estos días. Así que bueno, nuestra hija, solamente para dar unas pinceladas a nuestra hija, ya mayor, adulta, casada, también estudió en el ámbito de administración de negocios, comenzó trabajando en la agencia Wycliffe y hoy se desempeña en un área también de manejo de recursos a través de la Universidad UCF aquí en la Florida Central. Y su esposo Ryan también la acompaña en esta aventura de vida, creyendo también que Dios los va a usar de una manera diferente a nosotros, pero entendiendo que también con las profesiones y los emprendimientos podemos servir a Dios e impactar la cultura y el mundo para Cristo. Por ahí vamos, Impresionante. Julio. No, impresionante, Daniel. Yo creo que podríamos pasar horas aquí solo escuchando todas las cosas que has hecho hasta aquí. Pero pensando un poquito en nuestro contexto, vivimos en los Estados Unidos en medio a una comunidad latina, de una diáspora gigante, más o menos 70 millones de latinos que viven en los Estados Unidos, que es una fuerza misionera, pero con características muy específicas y diferentes de todo el resto de América Latina. En este contexto, escribiste un libro que yo tengo Aquí. una copia que me diste. Ahí está, En Misión, En Misión. Y en este libro, tú compartes un poco de la historia, del presente y algunas ideas para el futuro de esta diáspora latina, en especial en América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Pero eh, si me no solo a mí, pero a los que nos escuchan, se nos puede contar un poco de la importancia de registrar un poco de esta historia, porque yo compartía hace un ratito de que no conozco a muchos latinos que toman el tiempo para escribir la historia de cómo Dios ha usado a los latinos en diferentes partes del mundo. Entonces, yo creo que es algo extremadamente importante lo que hiciste y por qué lo hiciste. O sea, ¿cuán importante es conocer nuestra historia, Daniel? Bueno, sí, yo creo que a esta altura de la vida uno trata de integrar varias cosas que en los ciclos que Dios nos permite vivir, Dios nos ha dado experiencia. En la década del 90, como les dije hace un momento, Dios me permitió crear una editorial y a muchos autores y pastores yo les armé sus libros casi en base a sus prédicas, porque entendí que tenían un contenido que era trascendente y que sería bueno que otros lo conocieran. En ese sentido, creo que acá se unen dos o tres elementos, ¿no? El hecho de tener siempre un espíritu más emprendedor, innovador. Uno está buscando qué recursos van a ser pertinentes hoy en día aquí en Estados Unidos para la iglesia latina, especialmente para una segunda o tercera generación que no ha vivido las experiencias que hemos vivido nosotros en Latinoamérica. Así que documentar el proceso que nos tocó vivir a nosotros y particularmente a otros líderes aquí en Estados Unidos al crear la red misionera latina o hispana, creo que esto es una de las primeras motivaciones. Yo cuando miro la historia, para mí nunca me atrajo la historia. Tal vez le echo la culpa a mis profesores de historia cuando iba en el secundario high school porque teníamos una profe, como decimos allá, que parecía Tutankamón. ¿Por qué? Porque era una momia, se paraba al frente y empezaba
La historia es la sucesión de sucesos que suceden sucesivamente. Claro, ahí nos quedábamos todos en otro, en dormido o empezábamos en otra actividad y ya dejábamos que siga con la grabadora puesta, ¿no? Pero cuando me di cuenta que la historia es la mano de Dios moviéndose a través de las naciones, de los pueblos, de los imperios, de los reyes, y Él es el que gobierna, dije, wow, me parece que voy a tener que entender un poquito más algo de historia y de estos hechos sobresalientes. Un autor que se nos acaba de ir, que me ilustró mucho y me ayudó a entender esto, fue Samuel Escobar. Ya estando en Argentina, él vivió un tiempo en Córdoba y luego en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de que él fuera el profesor de algunos temas de misionología. Y él constantemente hacía referencia a hechos clave en la historia grande de la iglesia, pero sobre todo se quedaba en los últimos 200 años, que ahí viene el punto, estos hechos que han ocurrido en el mundo, y si lo miro ahora desde Latinoamérica, los hechos que han pasado en Latinoamérica, entender esos hechos hoy nos dan identidad. Por lo tanto, hoy para los latinos que vivimos en Estados Unidos, que técnicamente nos llaman hispanos, entender este trasfondo histórico nos va a dar identidad, de saber cuál es el proceso que Dios usó para crear un concepto latino que no tiene más de 200 años y que fue, curiosamente, de paso le tiro algunas perlitas, idea de los franceses cuando intentaron entrar a jugar en América, se dieron cuenta que había una América del Norte anglosajona y había una América del resto del continente que era más bien de un contexto latino. Y ellos son los que empezaron a acuñar el concepto Latinoamérica. Y de ahí viene nuestra identidad latinoamericana, porque étnica y hasta culturalmente diríamos que tenemos varias subculturas dentro del gran paquete latinoamericano. Volviendo a la esencia de tu pregunta, yo creo que hoy necesitamos conocer algo de la historia para entender los hechos de Dios que han modelado nuestra identidad para que hoy, en el día presente, podamos asumir nuestro rol en función de nuestra identidad y no salir a copiar roles de otros contextos, de otros continentes o de otras culturas, porque esta es la riqueza y el gran mandato que de Génesis 1 Dios nos ha dado, nos da a nosotros en cada contexto el mandato de crear cultura. Y al crear cultura nos enriquece con valores, con principios, por supuesto también con desvirtualizaciones de su diseño, por lo tanto, cosas que tenemos que cambiar en nuestro paquete cultural, pero nos hace diferentes. Y hoy, complementándonos con otro, podemos seguir haciendo la misión de Dios. Dime si esto te satisface o si no, agregame alguna preguntita para mirar el porqué, el marco histórico para nosotros. Y no, te iba a preguntar de los marcos históricos del movimiento latino en América del Norte. O sea, yo sé que en tu libro escribes varias cosas desde hace muchos, pero ¿cuáles son los puntos más importantes de esta historia que nos permitió llegar hasta aquí donde estamos el día de hoy? Capítulo 1 habla nuestro desafío hispano. Y lo pongo así porque el concepto hispano en Estados Unidos, solamente para que tengamos idea, en la década del 70 Estados Unidos empieza a clasificar a los latinos como hispanos. Así que ahí tenemos un punto de vista que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué nos decimos hispanos? Algunos nos han preguntado en Latinoamérica. Esto tiene una consecuencia más del punto de vista administrativo, político de Estados Unidos, donde nos empiezan a clasificar como Hispanic. Por lo tanto, esto no fue una decisión nuestra, una decisión del gobierno que hasta el día de hoy se mantiene. Pero ¿a raíz de qué? De que en la década del 70 se dieron cuenta que el porcentaje ya de gente proveniente de Latinoamérica era significativo. Y si lo miramos del 70 al 90, hay un crecimiento importante, pero del 90 al día de hoy hay un crecimiento totalmente exponencial. Vos, Julio, hablabas casi de 70 millones de latinos o hispanos en Estados Unidos, y esto nos constituye la diáspora más grande latinoamericana en el mundo, ¿no? Así que después habrá unos 10 millones tal vez, o cerca de 10 millones en Europa, 3 millones en Asia, así que vayamos sumando. De 700 millones de latinos que hemos salido de Latinoamérica, ya si sumamos estos, sumo más de 80 millones fuera. Así que el hecho de que Latinoamérica en un concepto hoy se mueva en la diáspora hacia Estados Unidos, nos da una identidad diferente del punto de vista cultural y político. Pero desde el punto de vista de la misión de Dios, hubo un hecho en San Pablo, Brasil, donde marca la diferencia en la Iglesia Evangélica Latinoamericana, donde asume un rol.
pasa a entender que puede ser protagonista de la misión de Dios a nivel global, cumpliendo el mandato de la Gran Comisión. Dejamos de ser campo, pasamos a ser fuerza, dijo Luis Bush en el año 87 en San Pablo, Brasil, que da el comienzo al marco grande de Comibán continentalmente. Aquí en Estados Unidos, en el año 90, un grupo de líderes entienden que el desafío del mundo islámico sería bueno que también los latinos en Estados Unidos lo conocieran y hacen un evento que se llama Clave 90, Clame 90. Y luego ya en el 93 se organiza lo que se conoció como COMINA, la Cooperación Misionera de los Hispanos de Norteamérica, que en ese concepto amplio incluía también Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, año 90, año 93, nacen los procesos que yo diría del 93 a la fecha de hoy podríamos dividir como dos o tres grandes capítulos del movimiento misionero hispano aquí en Estados Unidos. Y uno de ellos, creo que en la historia que vamos a escribir de aquí en más, va a ser lo que acabamos de definir en estos días, donde el cambio de nombre de Comina a Comiban USA nos ubica más geográficamente a nosotros en Estados Unidos y a la red misionera latino-canadiense del lado de Canadá como dos elementos en América del Norte que juntos, hispanos, latinos, vamos a intentar hacer la misión de Dios. Hoy tenemos que recobrar nuestra identidad latina del punto de vista tal vez cultural en primera instancia, pero sobre todo del punto de vista misionológico. Dios nos ha dado recursos a nosotros diferente a Europa, al norte, a África y Asia, y así que creo que eso sería un gran capítulo siguiente para poder transferir a una segunda y tercera generación de nuestros hijos y nietos aquí que necesitan entender algo del pasado para asumir un rol en el presente y proyectarnos al futuro. Y allí, por supuesto, hay muchas cosas que podríamos cubrir, pero como hablamos al inicio, la iglesia latina o hispana en los Estados Unidos es muy distinta del resto de la iglesia latina en América Latina. ¿Puedes resaltar, destacar las diferencias más grandes, más importantes? ¿Cuáles son nuestros desafíos como iglesia latina en Estados Unidos? Bueno, de lo que uno va entendiendo, ¿no? Porque también la dinámica cultural va cambiando, ¿no? Que yo creo que mi primera sorpresa fue cuando justamente estaba cumpliendo un rol en lo que allá se llama Misiones Mundiales, que es el Comibán en Argentina, y Federico Bertuzzi, Jonathan Lewis me mandan a Miami a este evento literario y musical que se llamaba Expolit, que se hacía anualmente y que en la década del 90 o finales de la década del 90 había tomado su mayor expresión. Entonces, cuando yo llego a Expolit, a Miami, ya me doy cuenta que Miami era como una pequeña Latinoamérica, ¿no? Aunque predominaba el contexto cubano y demás, en un contexto de Estados Unidos estaba como mucho las expresiones latinoamericanas o en ese evento se notaba de una manera muy clara. Fue allí que otro amigo nuestro nos dice, ¿conoces del Comina o de los latinos haciendo misiones en Estados Unidos? No, le digo, yo no tengo idea de esto. ¿Para qué será que hay que tener aquí un Comibán en Estados Unidos? Y fue ahí que esta chispita de curiosidad me hizo empezar a investigar qué es la iglesia latina en Estados Unidos. Y hoy, con letras mayúsculas lo tengo que decir, que la iglesia más grande de habla española en el mundo no está en Latinoamérica, hoy está en Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira esto, decimos, ¿cómo? ¿De qué se trata esto? Como que la iglesia más grande de habla española está en Estados Unidos y no está en Latinoamérica. Bueno, las cifras oficiales siempre son escasas, pero por lo menos hoy tenemos un marco de referencia de que oficialmente puede haber más de 40.000 iglesias latinas en Estados Unidos. Si hablamos de que el 20%, según los últimos censos, habla de que son evangélicos los que llegan a Estados Unidos, eso nos proyecta a números muy, si decimos 70 millones los latinos, 20% del porcentaje de evangélicos, a casi 14 millones de evangélicos en Estados Unidos. Si le sumamos la cantidad de subiglesias que aparecen detrás o en el mismo edificio de una iglesia oficialmente visible, nos da un número que ya ni sabemos cuántas iglesias pueden funcionar en el contexto de Estados Unidos. Ahora, la dinámica de esta iglesia en Estados Unidos sí es muy interesante porque la podemos dividir desde el punto de vista de su permanencia en Estados Unidos
como de primera, segunda o tercera generación, y luego también en función de su contexto de origen, se da concentraciones muy claras, culturalmente hablando, de ciertas naciones. Miami, cubana; Orlando, netamente puertorriqueña, hasta hace unos días; ahora la concentración brasilera que aparece en la Florida Central es muy importante. Hablar en el área de Washington y alrededor de Washington, que hay 600.000 salvadoreños; hablar que en Los Ángeles, en Chicago y en Houston predominan los mexicanos; hablar que en Manhattan, en un predominio primero puertorriqueño, luego dominicano, ya en estos días se habla que el predominio va a ser mexicano y mexicanos de Puebla; Chicago, Boston, Massachusetts; cada uno de ellos tiene algo emblemático del punto de vista de qué latinos y de qué dinámica hay. Así que cuando hablamos de la iglesia latina en Estados Unidos, tenemos que tener en cuenta todos estos factores, todos estos elementos, del punto de vista de su geografía, del punto de vista de su tiempo de permanencia en Estados Unidos y de su punto de vista de qué heritage vienen. Así que es un mundo complejo, enriquecedor, que hoy estamos acá tratando de descubrir para llevar a una misión de Dios más contextual. Yo sé que cada iglesia es diferente, pero en lo general, cuando piensas en el nivel de entendimiento o involucramiento con las misiones, ¿cómo ves la iglesia latina en los Estados Unidos? ¿Dónde está? ¿En qué nivel está en lo general? Bueno, esto es un abanico grande. Desde el punto de vista eclesial, yo diría que casi tal vez el 60% de todas las iglesias en Estados Unidos representan lo que hoy llamaríamos iglesias independientes, ¿no? O sea, no representan a las grandes denominaciones. Si lo miro desde el contexto denominacional, por supuesto creo que hay dos marcos bien representativos: uno sería el bautista y otro el pentecostal, y dentro del mundo pentecostal capaz que las asambleas de Dios encabezan el posicionamiento en cantidad de iglesias; después tal vez la iglesia de Dios, y luego surge todo este otro mundo de alternativas interdenominacionales o independientes. Entonces, cuando hemos analizado esto, no tenemos métodos científicos de análisis, sino también es nuestra impresión a lo largo, en el caso mío personal, de 20 años, pero hablando con Rudy Girón, uno de los fundadores; Diana Barrera, otra de las fundadoras, podríamos tener la impresión que solamente el 5% de este gran espectro de iglesias evangélicas estarían ligadas de alguna manera con esta misión global de Dios, o si hablamos un poco más técnicamente, enfocado en el mundo de los no alcanzados. Curiosamente, este marco de referencia del mundo de los no alcanzados, ligado a la ventana 1040, acuñado también al final de la década del 80 por Luis Bush, nos dijo dónde estaba el arco y dónde teníamos que hacer los goles. Por lo tanto, creo que fue muy bueno en ese marco. Pero justamente ayer, viajando con Pastor Nino y charlando sobre estos temas, Pastor Nino es uno de los pastores emblemáticos en el mundo latino, hispano, en Estados Unidos. Ha sido superintendente de la Asamblea de Dios, ha sido el senior pastor de la Iglesia del Calvario, una de las más involucradas en misiones, una de las iglesias que apoyó el inicio del movimiento misionero aquí en Estados Unidos. Él acuñó una frase que yo hoy la voy a citar: hoy la ventana 1040 es la ventana del living de mi casa. ¿Por qué? Porque en mi barrio, al frente tengo un chinito, allá hay un hindú, allá hay no sé quién, que si hoy yo los miro, esa multiculturalidad que ya vivimos en cualquier ciudad grande aquí en Estados Unidos, nos da una dinámica que ya para evangelizar a los no alcanzados no necesitamos ir 10.000 millas al otro lado del mundo; es cruzar tal vez 10 metros al vecino que tenemos al frente y conocerlo y compartirle a Cristo. Hoy eso es lo que creo que tenemos que entender. Los latinos generalmente creamos subculturas dentro de este mundo de Estados Unidos, o lo que en otros lados le llamarían un gueto latino. Esto a mí me impresionó muy negativamente llegando a ciudades tan grandes como Manhattan, donde yo prácticamente, si el pastor es salvadoreño, todos los miembros son salvadoreños; si el pastor es guatemalteco, todos los mismos son guatemaltecos; ni siquiera si hay un pastor argentino, bueno, ya es un bochinche bárbaro, se arma todo un lío grande. Pero bueno, no hable nada de los brasileros, así que presten atención. Si ustedes van a Boston, ya sabrán lo que pasa en Boston, pero ahora viene a la Florida Central, el International Drive
es un área muy pública, muy de negocio, y los hermanos brasileros dominan ahí su entorno y su dinámica. ¿Qué quiero decirles esto? Que de alguna manera nosotros seguimos siendo como muy etnocentristas en nuestro funcionamiento aún como iglesia dentro de Estados Unidos. Ya ese etnocentrismo se relativiza con la segunda generación y luego la tercera a veces ya se integra en un contexto más anglo. Hay que tener muy en cuenta esto. El idioma, curiosamente el español, sigue creciendo en el mundo y particularmente en Argentina, aunque por supuesto los jóvenes ya son totalmente bilingües. Estoy sumando todos elementos que creo que hay que tenerlo en cuenta cuando analicemos a la iglesia latina o hispana en Estados Unidos y creo que queda un gran desafío porque ese concepto de la ventana 1040 que hoy dinámicamente lo vemos ya en cualquier ciudad grande del mundo, si voy a Canadá, como me tocará andar en Canadá, las 5 o 6 ciudades más grandes de Canadá son totalmente multiculturales, algunas son las ciudades más multiculturales del mundo como Toronto y Vancouver. Así que hoy estamos en una dinámica nueva. Esa ventana 1040 hoy la tenemos en todas partes y es cuestión de tener un corazón dispuesto a cruzar barreras culturales para llegar al otro y en ese cruzar y llegar al otro, transferirle la verdad del cristianismo sin hacernos fanáticos religiosos. Wow, tantas cosas que podríamos tratar, pero eh, delante de esta realidad, esta multiculturalidad entre los latinos eh, en los Estados Unidos, eh, compartís algunos de los desafíos, pero ¿cuál sería alguna de las ideas cuando ves el futuro y con esta mente emprendedora, siempre pensando en tecnología, en lo digital, en profesionales en la misión? O sea, ¿qué, no sé si sugerencias, pero qué ideas tienes, Daniel, de que la forma como iglesias o agencias misioneras podrían trabajar para aprovechar toda esta fuerza, este potencial latino en los Estados Unidos? Quiero hacer referencia al libro. Este librito es corto, es chiquito. Ya varias personas que lo han, lo tienen, dice que en un par de horas se lo lee. Así que creo que eso ha sido interesante y lo han leído, curiosamente, de un solo tirón. Todavía mucho mejor. Pero Diana me hizo notar algo. Arrancaste con la historia, pero llegaste al capítulo 4 y te paraste en un concepto. Y sí, fue así. El concepto que en el punto 4 creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, yo lo quise dejar gráficamente puesto en el título. Un Dios, un plan, una misión. Hoy tenemos que hacernos expertos en la cultura, pero no quedarnos en el laberinto de la cultura. Hoy clasificamos mucho, digamos, las generaciones, y es bueno entender las características de las generaciones. Pero es bueno entender también que tenemos un mensaje trascendente que reflejar, y por lo tanto lo tengo que tener muy claro y lo tengo que tener muy limpio el mensaje de todas las capas culturales que a lo largo de 2000 años de historia la iglesia ha ido sumando en su dinámica institucional de iglesia y que hoy de alguna manera, si yo tengo que decir un título también desafiante, sería repensemos las misiones para seguir cumpliendo la misión de Dios. Es un título desafiante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el marco de referencia que hoy yo tengo para cumplir la misión de Dios tiene que ver con una cultura occidental, una cultura del norte, una cultura que acuñó este concepto en Europa, luego se trasladó a Estados Unidos, pero también me tengo que dar cuenta que hoy todo este gran paquete que podríamos llamar culturalmente la modernidad, como una gran mesa, tiene sus límites acotados y toda una nueva generación en un principio se torna posmoderna, pero yo diría que también ahora estamos en una dinámica transversal, que ya no solamente el occidente, sino el oriente, y por lo que he estado viendo en este año pasado que me tocó estar del otro lado, cualquier generación en cualquier ciudad del mundo se conecta transversalmente con el social media y está creando un concepto nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Y hoy presentar el mensaje de Cristo tiene que ver con poder sintetizar un metarrelato que nos permita conectar con las culturas
que nos toque interactuar. Entonces, este es el desafío que tenemos nosotros los latinos, de encontrar nuestra identidad primero en el diseño de Dios, para no usar recursos ajenos en los cuales nosotros no vamos a tener la habilidad de para administrarlos, ni multiplicarlos, ni usar los nuestros. Y curiosamente, en estos diálogos que estamos teniendo con las redes misioneras de Asia, de África, de Medio Oriente, inclusive de lo que Dios está haciendo en el norte de África con los islámicos, nos tienen a nosotros como referente, a nosotros los latinos, y nos preguntan a nosotros algunas cosas que nosotros mismos ni nos hemos dado cuenta que las tenemos, pero ellos desde afuera los están viendo. Entonces, redescubramos esto que es nuestro, y como le tengo que hacer referencia a los capítulos siguientes, hoy en el contexto amplio de llevar a cabo la misión de Dios, estamos en un mundo de verdades relativas, que es lo que acabo de decir, pero también en un concepto policéntrico de llevar a cabo la misión. Hoy ya somos varios los actores que estamos interviniendo en el gran plan soberano de Dios de llevar su evangelio del reino a todas las etnias, a todos los grupos, a todas las generaciones. Así que aquí en Estados Unidos ya tenemos que dialogar con el mundo anglo, con el mundo afroamericano y con el mundo asiático, y verticalmente con nuestras propias generaciones, segunda y tercera, en este mundo de posverdades o de mentiras disfrazadas de verdades, que sería un poco el concepto. Ligado a esto, entonces, ¿qué hacemos? Creo que tenemos que hoy, y parte del desarrollo que estamos llevando a cabo en Comina, ahora Comiban USA, es volver a mirarnos a nosotros mismos, volver a reflexionar, volver a la palabra de Dios, volver a un concepto que yo lo pongo también en el libro como un eje importante, encontrar la cosmovisión bíblica, el metarrelato que une y integra todo lo que Dios ha hecho. El plan de salvación es el centro, y el ser humano y su restauración de su relación con Dios es el eje principal, pero no es el único. Lo que Dios quiere hacer es restaurar su relación con todo lo creado. Y por lo tanto esto nos da un metarrelato mucho más amplio, y como consecuencia de ello, posiblemente para hoy y para el futuro, encontraremos acciones misionológicas más amplias de las que nos trajeron hasta aquí. Termino con esto, Julio, porque tengo que decir algo importante. En algún momento fue el paradigma que guió a todo el movimiento misionero moderno, las costas, las costas, las costas. ¿Estuvo bueno? Fue buenísimo, porque había que llegar a las costas. No se había ido de ningún lado, por lo tanto el primer ámbito de desarrollo misionológico era geográfico y era las costas. Segundo paradigma, pasaron 100 años y cambió el paradigma, era el interior de los continentes, el interior de los continentes. Es más, algunas grandes agencias que todavía hoy existen tuvieron que cambiar su nombre porque eran justamente, el enfoque era al interior de ese continente, de la China, de África, de Sudán, de donde sea, y hoy se dieron cuenta que ese énfasis ya se movió en la década del 50. ¿Se movió a qué? A los grupos étnicos, los grupos étnicos, los grupos étnicos. ¿Y qué grupos étnicos? Los no alcanzados, los no alcanzados. Y todavía la dinámica ahora sigue: los grupos étnicos, no alcanzados, no alcanzados, olvidados, olvidados. Bueno, seguimos intentando entender un poco esta dinámica en la que Dios nos está moviendo el escenario. Nos podemos quedar en el libro de los Hechos con la iglesia de Jerusalén, recibimos el Espíritu Santo, tenemos el poder para ser testigos, pero nos quedamos celebrando la Santa Cena. Y la Santa Cena en esa época parece que incluía, si hubiera algún argentino en esa época, incluía una parrillada, y espeto corrido si hubiera estado los brasileros. La cosa era tan buena que ya la comunidad no quería salirse de la comunidad. Y Dios tuvo que mandar la persecución para que el poder de Hechos 1.8 se manifestara en 8.1 con la dispersión. Y por lo tanto de Jerusalén nos podemos mover a Antioquía, y gloria a Dios que en Antioquía y el Espíritu Santo y un liderazgo pluralista culturalmente y socialmente entendió que había que mandar a Bernabé y a Pablo, el perseguidor de la iglesia, a que llevara a esparcer el evangelio al resto del mundo conocido. Y después lo tenemos a Pablo en Éfeso, con los griegos, en el Areópago. Y hoy creo que ese es nuestro escenario. Entender cómo Pablo nos da los principios de presentación del evangelio del reino de Dios, sin irnos al concepto religioso que tanto dominaban los judíos de Jerusalén,
y movernos a un concepto que sin perder la esencia del Evangelio, hoy conectamos con la cultura, o sea, con la gente, pero al mismo tiempo le mostramos el amor, lo hacemos de una sabiduría práctica para que esto transforme resultados concretos en el día a día de la gente, y luego, si hace falta, le agregamos el conocimiento. Lo que acabo de decir es lo que yo estoy tratando de descubrir en el libro de Efesios, en los primeros 3 capítulos. ¿Quieren saber más? En misión se los contará, porque tenemos un futuro maravilloso. Amén, amén. Bueno, yo soy uno de estos que, bueno, leí tu libro en 2 sentadas, que no Ah, estaba bueno, bueno. ocupado. Entonces empecé y después de una vez lo terminé. Si la gente quiere comprar tu libro, ¿cómo lo hacen, Daniel? Bueno, creo que pronto vamos a tener algo en nuestro sitio web de Comiban USA. Eh, yo tengo un sitio que es danieldiazonline.org, danieldiazonline.org, y también hablando con la gente de Comiban, en algún momento vamos a tener la tienda en Comiban Internacional. Así que en este momento yo diría que en los eventos de Comiban USA vamos a tenerlo al libro. Y también en este momento virtualmente usted puede comprarlo en danieldiazonline.org. Bueno, vamos a tener todo eso ahí disponible en el video, que vamos a hacerlo disponible en nuestro canal de YouTube. Si nos escucha solo por podcast, después puede leer en la descripción de este episodio la información. Um, y Daniel, por supuesto estás ahí bien bonito con tu gorra, con tu camisa. Ah, no Háblanos dije un nada de la poco, gorra. sí, háblanos Tiene, un poco del ministerio que fundaste y diriges. bueno, justamente este símbolo representa una organización que en su tercer versión hoy se llama Doulos Group International. ¿Por qué digo tercera versión? Yo me di cuenta estando en Argentina en el 2001, cuando tuvimos la gran crisis del famoso corralito financieramente hablando, Argentina entró en default, o sea, quebró, bancarrota, y por lo tanto 3 meses no tuvimos dinero físico circulante en Argentina. Cuando yo lo digo, yo mismo digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo sobrevivimos? Bueno, entramos en una crisis, o yo personalmente entré en una crisis frente a lo que habíamos vivido en la década del 90, que fue un gran mover de Dios, algunos le llamaron avivamiento, y fruto del gran avivamiento que tuvimos, nos quebró financieramente. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde está la bendición de Dios? Dije yo. Bueno, solo para hacerles alusión que en ese momento yo creé la Fundación Doulos, porque entendía que teníamos que tener un lugar de reflexión, de repensar. Después encontré una palabra que en inglés se llama think tank, tanque de ideas o usina de ideas. Así que aquí hoy Doulos Group intenta ser, con el loguito que ustedes ven por aquí y por allá, una agencia consultora. ¿Por qué? Porque entendí que tendríamos que cumplir un rol dulos de servicio, primero a la iglesia y en segunda instancia a las organizaciones y ahora en tercera instancia a cualquier empresa y a cualquier profesional que quiera cumplir la misión de Dios y ayudarles como un dulos, como un esclavo, como un siervo, así como Pablo dice, hayan dulos de Jesucristo. Nosotros queremos ser parte de ese concepto de ser un siervo, un servicio. Eh, Podemos cumplir un rol más de consultor o de coaching o de acompañar procesos. Y en ese concepto también creamos recursos. Entonces, en ese punto estamos ahora con la idea de publicar varios recursos. En algún momento tuvimos el programa de liderazgo misional que tuvo bastante impacto en muchas naciones y en muchos líderes. Llegamos casi a 30.000 líderes en diferentes conceptos, pero hoy estamos tratando de cumplir este rol también de un punto de vista estratégico, pensando en la nueva generación. Tu pregunta, Julio, qué es lo que era, pero bueno, esto es Doblo Group International. Eh, y pensando en el futuro, te contesto algo pensando en el futuro, es la idea. Sí, por favor. Eh, Bueno, yo creo que el futuro es un mundo de grandes oportunidades, ¿no? Yo nunca pensé vivir
del punto de vista, hay tres elementos, capaz que yo lo pongo ahí en el libro también, como elementos claves, ¿no? Si yo miro lo que la Biblia dice y garantiza, hay tres cosas que están garantizadas en la Biblia. El profeta Daniel fue un hombre que Dios lo usó de una manera increíble, siendo esclavo, llegando a un imperio como esclavo, terminó siendo el primer ministro de tres imperios. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios, tenía sabiduría para hablar y mostrar cosas prácticas, y luego le agregaba el conocimiento para aquellos que nos gusta probar las tesis y argumentar los contenidos, también tengamos conocimiento, ¿no? Pero Dios arranca con el amor, segundo la sabiduría y recién el conocimiento. Lo digo esto para que no equivoquemos el camino que nos trajo hasta aquí, que fue conocimiento, 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 y hoy ya no sabemos dónde meter más conocimiento. Miren todos los libros que tengo ahí atrás. Menos mal que son virtuales, porque si no me asustan. Hoy tenemos que tener algo de conocimiento, pero lo que tenemos que ser es obediente a lo que Dios nos muestra, y generalmente Dios no nos muestra toda la película, sino nos dice aquí a la derecha, como le dijo a sus discípulos cuando los invitó a boguen mar adentro. Miren, acá les dejo otro principio para lo que creo que es el futuro. Les habló a las multitudes. Hoy nosotros no tenemos que olvidar la social media porque les habló a las multitudes, pero llamó a un grupo más selecto al bote donde les enseñó, pero luego a unos pocos los hizo meterse mar adentro, y estando mar adentro, ahí les mostró la estrategia. Ahora a la derecha. Y claro, estaba Pedro, y si hubiera habido algún brasilero o algún argentino, le hubiera dicho, che, pibe, ¿qué hiciste? Estuvimos toda la noche trabajando, recién ahora se te ocurre que tenemos las redes. Claro, pibe, vos antes lo hiciste por tu cuenta, yo ahora, el rey de reyes, el dueño de la misión, te está diciendo que tire la red y que tire red a la derecha. Entonces, encontrar estos principios que Dios nos dejó en la Biblia de las cosas que no van a cambiar, creo que son inalterables si quiero sumar al reino de Dios y no a las misiones, culturalmente hablando, que tal vez no suman a la misión de Dios. Número uno, Daniel nos dijo que la ciencia aumentara. Julio, ¿sabes cuál fue el gran avance científico que está registrado en la Biblia en el libro de Génesis? Si me lo decís bien, y a cualquiera en la audiencia si me lo dice bien, les regalo el libro. Nada. Bueno, ¿sabés cuál fue el primer gran avance científico? Fue el ladrillo. ¡Wow! El ladrillo, sí. Se dieron cuenta que un poco de barro, asfalto y paja, o no sé cómo le dirían ustedes, juntándolo, creaban una pieza que era manuable, pero que apilándola podríamos construir una torre que llegue al cielo. ¡Oh, qué bárbaro!, ¿no? Bueno, así somos los seres humanos frente al avance científico que Dios permite, ¿no? Y hoy tenemos la inteligencia artificial, y siempre el avance científico a los religiosos nos asusta. Pero el mundo lo maneja Dios y la dinámica la tiene Dios. Así que lo que Él permite, y ya lo garantizó, porque lo dijo Daniel al final de su libro, y la ciencia aumentará, hermanos. Y la inteligencia artificial la tendremos presente, y 20 historias más que van a pasar de aquí en más hasta que Jesucristo venga. Así que este elemento lo tengo que tener en cuenta, y nada más que darme cuenta que si no está siendo usado para que sume al reino de Dios, yo entendiendo el recurso, ponerlo a disposición del reino de Dios, y no que el mundo lo ponga a disposición de sus propios egoístas y malvados intereses, de los cuales gobiernan espíritus territorialmente en diferentes lugares. Ya me metí en un tema duro, ¿no? Pero como Efesios termina con ese tema duro, tengo que entender que mi primer ámbito de acción es espiritual. El segundo es el plano de las ideas mentales, y el tercero es el egoísmo que todos tenemos adentro, y como argentino, muy destacadamente. Hay que crucificar. Entonces, dicho esto, la ciencia aumentará, la gente se moverá de un lugar a otro, así que las diásporas, olvidémonos, hoy hay 320 millones de personas que se ven en el mundo, de aquí en más, a 20 años, se calcula que va a haber 1.000 millones de personas. Y alguien me preguntó, ¿y cuál es el tercer elemento que está garantizado en la Biblia que no va a cambiar? Él viene a buscar a su eclesia, pura, sin mancha
perfecta. Ahora, tengo que usar la palabra eclesia, porque si uso la palabra iglesia, usted va a pensar en su denominación, en su templo y en su edificio y en su pastor, y yo no le estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de la eclesia, donde Jesucristo es rey y donde somos una comunidad que no necesitamos edificio, no necesitamos estructura, no necesitamos jerarquía, no necesitamos ser centralizados, no necesitamos tener institución, no necesitamos tener grandes recursos. Y piense a lo largo de la historia, ¿dónde avanzó el reino? Avanzó donde nada de lo que acabo de escribir existía y Dios puso un fermento nuevo. El último gran acontecimiento podríamos decir lo que fue en China, donde corrieron a los misioneros, mataron a los pastores, quemaron las Biblias, cerraron los templos y Dios dijo, o el gobierno dijo, mejor dicho, no hay Dios, y Dios dijo, aquí gobierno yo. Y hoy la iglesia en la China es la que más ha crecido en el mundo. Hoy hay más cristianos en China que en Estados Unidos y ellos están pensando mover 1 millón de misioneros al mundo en los próximos años. Así que de esto se trata el futuro, de entender dónde está Dios, qué está haciendo y nosotros seguirlos a Dios en su misión, siendo discípulos y haciendo discípulos. Reverendo, obispo, apóstol Daniel Díaz. Si la gente te quiere contactar, invitar para que prediques, para que capacites, para que ofrezca consultoría, ¿cómo lo pueden hacer? Tengo la agenda cubierta hasta dentro de 1 hora, así que después más tengo libre. No, no, estamos disponibles, amamos poder conectar sobre todo con una generación nueva y con aquellos que no son tan nuevos, que estén dispuestos a cambiar. No puedo decir otra cosa porque tampoco a esta altura de la vida queremos perder el tiempo. Si usted no está dispuesto a cambiar, se lo puedo decir con otra palabra que puede sonar más técnica. Si usted no está dispuesto a desaprender, no me llame. Si usted no está dispuesto a que yo le presente algunos desafíos para el futuro, tampoco me llame. Entonces, como los que están inquietos con el futuro generalmente son los jóvenes y no les gusta lo que le estamos dejando, creo que tenemos que ser muy intencionales en transferir esta verdad del Evangelio del Reino de Dios a una nueva generación que seguramente no hará las cosas como las hacemos nosotros, pero que si son guiados por el Espíritu Santo de Dios, ni le quepan a la menor duda. Desde donde usted nunca pensó que habría misión, Dios va a hacer florecer su misión, porque Él gobierna. Nada más que lo tenemos que seguir a Él, dejar de hacer las cosas que nos trajeron hasta aquí y por lo tanto reinventarnos para el futuro. ¿Dónde me encuentran? danieldiazonline.org Y y si ahí no que va a te llamen tener, a vos y pueden ir directamente a la página web de Daniel Díaz. Muy bien, Daniel, una última palabra, algo más que quede en tu corazón que quieras compartir con la gente para que podamos terminar este tiempo. eh, el Evangelio del reino de Dios son buenas de gran gozo. Así se anunciaron. Creo que el gran desafío que hoy tenemos es primero vivirlo, para luego simplemente, ya nos dimos cuenta que en la pandemia, un virus en 2 meses contagió todo el planeta. Si hoy nosotros tenemos algo que es contagioso, no tenemos que hacer mucho esfuerzo, solamente tenerlo y acercarnos a otro, porque esto que tenemos será transferido al otro, pero lo tenemos que tener, lo tenemos que vivir. Por lo tanto, creo que hoy del paquete religioso tenemos que volver a la relación vertical con Dios y fruto de nuestra relación vertical con Dios de una manera orgánica, no muy profesional ni muy estructurado, en el día a día, en donde quiera que Dios nos ha puesto. Si sos pastor, no hay ningún problema, pero si sos carpintero, tal vez mucho mejor. Si te toca pescar, pescar. Y si te toca hacer carpas, hacer carpas. Tomé 4 ejemplos bíblicos, pero hoy, sean los que seas en el mundo, Dios te dio una identidad y una vocación. Vivilo de esa manera y al vivirlo con una relación vertical con Dios genuina, te aseguro que
naturalmente va a surgir la misión y si estás abierto en tu contexto, donde quieras que esté, va a ser en lo cercano, en lo un poco más lejano y tal vez en lo transcultural. Hoy lo transcultural no tenemos que romper el concepto del paradigma geográfico para entrar en una dinámica de un paradigma de cruzar culturas, aún en una misma casa. Hoy yo tengo dos o tres generaciones conviviendo juntas, por lo tanto, si quiero llegar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, tendré que cruzar culturas. Si quiero conectar con mi vecino, tengo que cruzar culturas. El desafío sigue siendo el mismo de siempre. Juan 20:21. Así como el Padre me envió, yo os envío. Y Jesús, siendo Dios, deja su estatus de Dios, sus atributos y sus recursos de Dios, y viene y se hace uno con el que quiere alcanzar, amándolo, dándole sabiduría práctica y, si hace falta, conocimiento. Muy bien. Bueno, ustedes que nos escucharon hasta aquí, una vez más les quiero animar a que contacte a Daniel, que le invite para seguir compartiendo tantas otras cosas que seguro él tiene y sabe. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas. Gracias a vos, Julio, gracias por este espacio que vos permitís que muchos vayan conociendo a líderes con sus experiencias positivas y negativas. No me preguntaste nada de lo negativo, pero en la próxima entrevista te contesto. Ok, Está nos bien. vemos. Bendiciones a todos y hasta pronto. Bye. Bye bye.